Buenos días. Con un cordial saludo, como siempre, para toda nuestra audiencia virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy jueves 25 de abril de 2024, llegamos a la emisión 533 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a analizar hoy fue el sangriento ataque perpetrado por narcoterroristas del grupo Ricardo Franco de las FARC contra los habitantes de Santander de Quilichao la primera semana de enero del año de 1985. Y como lo veremos en el transcurso del ejercicio, fue el preludio de uno de los años más sangrientos y más tristes que tenga Colombia por parte de la agresión del Partido Comunista y sus bandas armadas, que coincidió con una intensa actividad terrorista en diversas partes del mundo y lamentablemente recibió el triste mote del año del terrorismo mundial. Este suceso fue perpetrado por orden del padre de la ilustrísima y transparente senadora María José Pizarro, que todo el tiempo habla de la defensa de la vida y de la defensa de los pobres, etcétera, y se le olvida que su papá, el narcoterrorista Carlos Pizarro León Gómez, ordenaba acciones tan atroces como esta que vamos a ver, pero además nos trae sobre el tapete la debilidad de carácter del señor Belisario Betancourt y la doble moral de los sujetos que han ido a negociar en nombre de los colombianos la paz con todos estos grupos criminales. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la trascendencia geoestratégica del municipio de Santander de Quilinchao y cuál la razón para que todos los grupos narcoterroristas ideologizados por el Partido Comunista Colombiano hayan enfatizado su accionar criminal en este municipio y en general también en el norte del Cauca? Mi coronel, es que el departamento del Cauca, como ya lo hemos analizado muchas veces, está ubicado en un sitio geoestratégico mediante el cual se une la región pacífica, la región montañosa caribeña de dos de las tres cordilleras, sale hacia el Putumayo, sale al Caquetá, que ya es selva amazónica, y o cruza por Nariño o cruza por el Putumayo y está en Ecuador y Perú, o hacia el norte, ingresa al Valle del Cauca y sigue por toda la costa pacífica y está en contacto directo con toda la selva tropical pacífica. O por el contrario, hacia el nororiente, sigue por la cordillera y ya está en el Tolima, en el Huila, muy cerca al Meta y demasiado cerca a Cundinamarca, más de lo que nos imaginamos. Está por la cordillera cerca a Cundinamarca. Y además, no es sino caer al Valle del Magdalena y está en la cordillera oriental. Entonces, esa es la gran importancia geoestratégica del Cauca. Ahora, el municipio de Santander de Quilichao, que lo vemos aquí en rojo, está ubicado al norte y si nos trasladamos a este mapa, vemos que está ubicado exactamente donde el río Cauca va ampliando el valle o el valle que rodea el río Cauca se va ampliando un poco hacia las dos cordilleras y forma una de las zonas o de los sistemas agropecuarios y agroindustriales más importantes del país, con cordillera al lado y lado y un valle muy fértil en el centro, además de un importante flujo industrial desde Cali, que no llega solamente hacia Palmira, sino que hacia el sur cruza la frontera departamental y está en el municipio de Santander de Quilichao. Y respecto a su pregunta, ¿por qué escogen el norte del Cauca? Porque todos estos municipios del norte del Cauca, siguiendo el eje de la cordillera central o los de la cordillera occidental, llegan inmediatamente a Cali. Cali es el epicentro, es el imán que atrae a todos los delincuentes. O si quieren tener otra reserva estratégica que la han pensado muy bien, es Popayán, que está más o menos equidistante con Cali. Y si se sigue el curso de la carretera panamericana que viene más o menos bordeando, como se va formando el valle en la medida que la cordillera se bifurca, llega a Pasto. Entonces tiene salida hacia el Ecuador y por eso es
tan importante ese corredor estratégico y esa ubicación de los terroristas al norte del Cauca, y por esa misma razón todos los grupos criminales que han pretendido destruir el Estado colombiano, orientados por el Partido Comunista, han tenido la zona oriente, todo el oriente, o sea, la cordillera, y norte del Cauca como objetivo fundamental. Además, porque como vemos, es que no es sino cruzar la cordillera y está en el Tolima, y ya estando en el Tolima entra el Valle del Magdalena y puede seguir hacia Antioquia o puede seguir hacia el Meta, hacia el Huila. Esa es la explicación técnica, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Por qué los narcotraficantes y terroristas de la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC, José Fedor Reyes, alias Javier Delgado, o Monstruo de los Andes, y Hernando Pizarro León Gómez, alias Coroncoro, fueran denominados como los hijos bastardos de las FARC? Bueno, mi coronel, al ver este mapa, o estas fotos mejor, de Santander de Quilichao en su zona rural, primero nos impresiona la belleza que tiene esta región. Nos impresiona también que la característica de la cordillera occidental, igual que la oriental, su territorio, su piso es más firme, a diferencia de la central que hemos visto que es muy limosa y muy deleznable. Pero vemos que tiene una cantidad de pliegues y entre más y avanza hacia el occidente, más posibilidad hay de eludir cualquier acción militar porque la cantidad de pliegues que va formando la cordillera va facilitando que se tenga observación permanente. Y hacia el fondo vemos que permanentemente está nublado por el vapor que nos explicaba mi coronel González muy bien, del mar, de los ríos y la selva. Entonces, zona que se vuelve muy lluviosa y generalmente nublada, y sí que facilita a los bandidos escurrirse de la observación aérea y además montar emboscadas y trampas en todos estos pliegues. Resulta que a este par de delincuentes que vemos ahí, el tío de la ilustrísima senadora Pizarro, la defensora de la vida, responsable en uno de los tantos casos de 164 homicidios crueles, a mazazos y puñaladas contra 164 de sus compinches, y este Fedor Rey, que murió en la cárcel, asesinado por las mismas FARC. Lo llamaron los hijos bastardos de las FARC por una razón muy sencilla, porque el Pizarro entró con los hermanos, la hermana y el otro hermano, a las FARC siendo estudiantes de la Javeriana. Se metieron en la Juventud Comunista y se lo llevó Jaime Bate Mancayón y el esposo de Clara López, el tal Carlos Romero, para las FARC. Y allá estuvo un tiempo, pero parece que consumía marihuana y que era indisciplinado, y entonces de las FARC le tocó volarse porque Jacob Arena lo iba a matar. Y a este otro bandido, el tal Fedor Rey, era con el Tornillo Lozada y con Rodrigo Granda, eran los tres encargados de viajar por todo el país recogiendo el dinero de los secuestros, de las extorsiones y de los atracos a mano armada que hacían las FARC, llevándoselo en costales a Jacobo Arenas a Casa Verde, o a la Uribe, mejor no a Casa Verde, sino a la Uribe, y de allí Jacobo Arenas distribuía cómo se repartía el dinero y le daba algunas instrucciones. Entonces este bandido tenía alguna cercanía con el M-19 y utilizó alguna parte de ese dinero para enviárselo al M-19, pensando que Jacobo Arenas no se iba a dar cuenta, y resulta que Jacobo hacía el doble control. Por el radio verificaba cuánto dinero le han entregado en cada cuadrilla y luego este le entregaba cuentas. Y Jacobo se dio cuenta que había destinado una plata para el M-19 y ordenó matarlo. Entonces los bandidos le avisaron a este que la próxima vez que llegara a Casa Verde, el Tornillo Lozada, Granda y Jacobo Arena lo iban a fusilar. Se voló. Y entonces tuvo contacto con este Pizarro, que también estaba en Salmuera por su indisciplina, y se volaron para el Cauca los dos con suficiente dinero, y como tenían amigos allá de la guerrilla, eh, sonsacaron algunos de esos y formaron una nueva cuadrilla que llamaron el Ricardo Franco, en memoria de un bandido que ha sido muy famoso en el Magdalena Medio, en la cuarta cuadrilla, del cual hemos hablado varias veces en estos días, eh,
que había muerto en combate con el ejército. Entonces le dieron ese nombre y fundaron un grupo que llamaron las verdaderas FARC, o sea, formaron una especie de decisión y luego reclutaron a una cantidad de campesinos y contaron con la sombra del M-19 que los protegió y de otro grupo narcoterrorista que habían fundado unos disidentes del Partido Comunista indígenas que se llamaba el Quintín Lame. Entonces comenzaron a actuar de manera coordinada en el Cauca y como este Pizarro era indisciplinado y un poquitico más loco que el hermano que Carlos, y eso es decir mucho, entonces Carlos Pizarro los cogió bajo la sombrilla del M-19 y los dirigían personalmente Antonio Navarro, Vera Grave, Israel Santamaría, Marco Chalita, Boris y el propio Pizarro eran los jefes de estos. Entonces este era como una especie de franquicia del M-19 que difícil de controlarla y resulta que en la paranoia que les dio a estos dos al tiempo de ver por la marihuana que se fumaban, les dio por meterse en la cabeza que la tercera brigada los había infiltrado por dentro y que la mayoría de los 164, de los 200, perdón, de los 200 reclutas que habían incorporado en toda esa región eran miembros de inteligencia militar y comenzaron a torturarlos de la manera más salvaje que había. Y esa gente terminó confesando para que no los torturaran más y los mataran de una vez. Era cierto, ellos eran infiltrados. El periodista Raúl Benoit viajó hasta allá porque lo invitaron a ver un juicio y querían que lo filmara en televisión, todo para publicarlo como asesinaban a la gente y eso pues los periodistas les dijeron que no. Pero sí observaron lo que hacían y tomaron algunas fotos y videos que están en internet, en las cuales aparece un muchacho de 18 años, de menos de 18, como 16, diciendo que él es teniente coronel de inteligencia militar. Miren ustedes a la barbaridad que llegaron en ese extremo de locura. Entonces, ese grupo comenzó a argumentar, o venía argumentando, para ser más claros, que la lucha era urbana, alineado con el M-19, que lo urbano era lo fundamental porque el 70-75% de la población estaba en las ciudades, estar en el monte no les producía avances, entonces que ellos tenían un grupo, igual que el M-19, retaguardia estratégica, pero sus redes en las ciudades. Y como este delincuente, Alfredo Rey, tenía tantos contactos con las FARC porque se movía por todo el país, entonces en realidad él sí conocía a todas las redes urbanas. Y muchos de esas redes urbanas que habían hecho desvíos de dineros de los que los bandidos habían conseguido ilegalmente, se aliaron con él y comenzó una cacería de brujas impresionante de parte de Jacobo Arenas. Se ordenó asesinar a todos esos urbanos y Tiro Fijo dio la orden que recogieran a todos los urbanos y que dejaran únicamente al Tornillo Lozada y a Rodrigo Granda, que eran compinches de Jacobo Arenas, dedicados a hacer lo mismo, de recoger el dinero y llevarlo para todos lados. Eh, entonces, el Ricardo Franco siguió cometiendo actos urbanos y actos rurales y entró en la mira tanto de las FARC como del mismo M-19, pues el carro loco Pizarro, el papá de la senadora, le dijo a este querido hermano que lo mejor que podía hacer era suicidarse después de tantos crímenes que ha cometido. O sea, una orgía de sangre y de locura que parece como sacada de una película de horror. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuál es el contexto informativo del comentario analítico publicado en el diario El Tiempo de Bogotá el 9 de enero de 1985 acerca de los reiterativos ataques de las bandas comunistas armadas contra los colombianos durante los primeros 7 días del año en mención? Muchas acciones, mi coronel. El periódico El Tiempo publicó el día 9 de enero como un resumen de lo que iba en lo corrido del año y publicó que había habido acciones terroristas en Bello, Antioquia, en Cali, en Santander de Quilichao, en Puerto Rondón, Arauca, eh, donde han asesinado a un finquero y sacado corriendo un poco de gente de una finca. En Bosconia, Cesar, fueron capturados fue capturado un sujeto, una gran cantidad de municiones. Otra vez en Bello, Antioquia, hubo un atentado contra la policía en menos de una semana, dos ataques contra la estación de policía de Bello.
eh, asesinatos de guardas de las cárceles, capturas de bandidos con armas en Itagüí, otros secuestros perpetrados por las FARC. En Piedecuesta, Santander, fue capturado otro terrorista, y el asalto que estamos viendo a Santander de Quilichao, y unos combates que se venían librando desde fines de año 84 en el sector de Corinto con el M-19, que fueron los que originaron que Pizarro León Gómez Carlos enviara a su hermano y a otro terrorista a que destruyeran a Santander de Quilichao para aliviar la presión que estaban teniendo en una especie de república independiente que estaban montando en Corinto para estar muy cerca de Cali, y que no querían perderla, y que ya veremos más adelante qué ocurre. Mi coronel, ¿cuál es el alcance satírico y diciente de la caricatura Los Tres Reyes Malos, publicada en el diario El Tiempo por el artista Tesoro? Pues mi coronel, esta caricatura parece que hubiera sido publicada ayer por la mañana o ayer por la tarde. Y es que como era el 6 de enero del año 85, y, y en varios artículos y crónicas periodísticas se acostumbra para esa fecha a hablar de las celebraciones de la población, de cómo traen a la memoria la llegada de los tres reyes magos a la humilde morada de Jesús de Nazaret, en Belén. Entonces, de manera satírica, el artista Tesor publicó a tres reyes con pinta de bandidos y los bautizó narcotráfico, contrabando y terrorismo. Los tres reyes malos que le hacían daño a Colombia en todos los sentidos. Y pues solamente le faltó decir que cada uno llevaba una alta dosis de corrupción política ahí en el medio, y de descomposición de los partidos, y hubiera quedado completa la, la caricatura. Nos indica claramente que el problema de Colombia es el mismo desde hace muchos años, y que detrás de eso está la política. Entonces parecía chistoso en el momento, parecía satírico, pero tiene mucha profundidad, y por eso hemos insistido aquí que los caricaturistas en una sola gráfica dejan demostrado todo el drama de un país cuando lo hacen en temas políticos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué el grupo narcoterrorista Ricardo Branco activó un carro bomba cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a finales de 1984? Mi coronel, porque resulta que cuando Belisario Betancur, estamos hablando del gobierno de él, tomó la decisión eh, de extraditar narcotraficantes por el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla, pues eso extendía a los bandidos de las FARC y del M-19 y del ELN, que ya estaban metidos hasta los tuétanos en el narcotráfico. Entonces, la primera acción que hicieron fue colocar un carro bomba cerca de la embajada de Estados Unidos, que quedaba en la carrera séptima, cerca del Hotel Tequendama, por ahí cerca del edificio de Ecopetrol, que daba en ese tiempo la 13, es donde la séptima y la 13 casi que se juntan. Por ahí en el sector quedaba la embajada americana. Y colocaron un carro bomba, pero se les explotó, y terminó herida la terrorista que lo iba a dejar ahí colocado. Hubo daños a los edificios, pero no lograron el objetivo de atentar contra la embajada. Entre otras cosas, esa fue una de las razones por las cuales la embajada se trasladó al sector de, de el Salitre, más o menos, en el sector de Salitre abajo, cerca al Cano. Bueno, ¿qué ocurrió también en esos días? El Instituto Meyer, que era apoyado por la Embajada de Estados Unidos, dictaba cursos de inglés, y allí le colocaron varios petardos. Entonces el objetivo era contra la extradición, y por instrucciones de Ricardo Franco, y perdón, del grupo Ricardo Franco, y desde luego del señor Carlos Pizarro León Gómez, el- al que el señor Petro exaltó el día de su posesión como un gran revolucionario,
Era un criminal que lo único que quería era causar terror por todos los lados y él también ha participado en esa orden de atacar a la embajada de Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos por el tema de la extradición, que además estaba fuerte, ¿no? En esos días eran muchos los colombianos que han extraditado a Estados Unidos, inclusive un conocidísimo director de gerente de un equipo de fútbol de Antioquia. Mi coronel, ¿cómo sucedió el sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC contra habitantes del municipio de Santander de Quilinchao en el departamento del Cauca en enero de 1985? Pues, mi coronel, es que ese atentado ocurrió paralelo, como decía, con lo de los 4 soldados que murieron en Corinto, porque fue que el ejército se metió a Corinto, donde estaban hablando de paz. Eh, Esto es un año antes del Palacio de Justicia. Y recordemos cuál era más o menos el esquema. El señor Betancourt se ha arrodillado ante los bandidos del M-19 y les había permitido que estuvieran dentro de las ciudades, Cali, Bogotá, Medellín y otras, y formaran unas cosas que llamaban las comunas de paz. En Cali específicamente, el terrorista Antonio Navarro dirigía una gran cantidad de bandidos que andaban armados por las calles, que organizaban la comunidad, que imponían sanciones, que construyeron en el sector de Siloé, Petecuy, La Estrella, La Nave eh, y otros sitios de Cali, hasta túneles que comunicaban una casa con la otra. Por eso ya tenían un cuartel general de delincuencia ya y le encabezaba ese delincuente que ahora es el analista y el respetabilísimo Antonio Navarro Wolf. Y lo acompañaba Oti Patiño, que hoy en día es el negociador de Petro con el ELN y las FARC. Entonces, hubo unos combates fuertes en Corinto y eso levantaron el escándalo, pidieron bandera blanca y apareció Augusto Ramírez Ocampo defendiéndolo. Eso les aparecieron defensores, hasta la Sociedad Protectora de Animales terminó defendiéndolos prácticamente. Y asesinaron 4 soldados, ese tema lo veremos la próxima semana más en detalle. Y como el ejército siguió, arreció la oleada, el ataque, entonces decidieron atacar o entrar a destruir Santander de Quilichao, no el M-19 exactamente, sino el Ricardo Franco y el Quintín Lame. Quintín Lame eran todos indígenas y el Ricardo Franco eran los terroristas que se han abierto de las FARC, que han reclutado también indígenas y campesinos, y entraron por asalto a las 6 de la tarde del 3 de enero de 1985, cuando la gente estaba todavía pasando el guayabo de Año Nuevo y preparándose para la fiesta de Reyes, y saquearon la caja agraria, cortaron todas las líneas telefónicas, volaron la eh, central de energía eléctrica del municipio, amedrentaron la población, atacaron la policía y bloquearon el tránsito, llenaron las paredes de letreros con mensajes del M-19, del Quintín Lame, de Ricardo Franco, y se exhibieron por el pueblo y las personas se dieron cuenta que había muchos niños y mucha mujer. Y de paso causaron heridas a 15 personas del municipio, eh, algunos ya mayores de edad, otros una niña de 3 añitos y comerciantes. Bueno, un acto de terror y una orgía de sangre indescriptible lo que hicieron ese día los bandidos enviados por el ilustrísimo Carlos Pizarro León Gómez, alias Carroloco, el padre de la defensora de la vida hoy en el gobierno de Petro. Mi coronel, ¿cómo sucedió el sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC contra habitantes del municipio de Santander de Quilichao en enero de 1985? Bueno, como le decía, fue una forma de aliviar la presión que tenía el M-19 en Corinto. Fue un ingreso se decía que de 400 milímetros. eh, Llevaron también unos morteros artesanales y unos morteros legítimos, o sea, Sí, originales, sí.
No, los artesanales eran los hechizos y los otros eran legítimos, eran morteros normales, pues, auténticos. Y ametralladoras y las colocaron en los cerros alrededor del pueblo y desde allí le disparaban a todo lo que se moviera. Colocaron explosivos a la entrada y la salida del pueblo y como ya notamos, procedieron a destruir la infraestructura eléctrica y de comunicaciones del municipio. Eh, Rodearon el cuartel de policía y le insistían al mayor que estaba al mando de la tropa que se rindiera. Estuvieron varias horas causando daños, entraron a la caja agraria y se robaron todo lo que encontraron. Destruyeron las instalaciones de la alcaldía, las instalaciones de la caja agraria. O sea, una acción completamente demencial hecha con el fin de quitar la presión que tenían militar en el área y obligar a que el señor Horacio Serpa y todos los eh, miembros de la Comisión de Paz que tenía Belisario Betancourt llegaran corriendo allá, porque llegaron corriendo rápido con banderas blancas, a exigirle al ejército que parara la operación y que los dejara eh, a los bandidos del M-19 tranquilos en Corinto. Entonces el ejército se opuso a que estuvieran ahí y tuvieron que trasladarlos para otro lado, pero ese tema lo veremos la próxima semana. Igualmente, el ejército entró por primera vez con tanques Cascabel y Urutú y fue la forma de romper el cerco que le habían puesto a la entrada de las tropas, porque si entraban a pie, los devolvían a tiros y si entraban en camiones, los volaban en pedazos. Todo que entrar con los vehículos que tenían un buen blindaje y una capacidad de fuego grande y de esa manera fue que los desalojaron de ahí. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el periodista Hernán Acero los hechos relacionados con el sangriento ataque terrorista en la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC contra habitantes del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, en enero de 1985? Pues este periodista, como vemos aquí, combina las dos cosas, ¿no? Los combates en Corinto, muestra aquí a los bandidos del M-19 controlando el tráfico hacia las zonas rurales de Corinto. Ahí vemos el bus que iba y describe lo que pasó en el pueblo. Y entonces cuenta en primera medida que el ejército desalojó a los bandidos utilizando los tanques, las dificultades que hubo, el drama de la población, el susto. Entrevista también a un policía, a la gente que resultó herido durante el asalto. Es uno de los 15 heridos y relata que encontraron explosivos y trampas explosivas dejadas en distintos sitios, como los habitantes fueron relatando lo que veían desde sus casas que hacían los bandidos. O sea, una crónica de terror y de violencia que parece surrealista, que en una población en pleno siglo XX, ya llegando al XXI, entrara gente armada a cometer actos de barbarie como en las épocas medievales. El coronel, ¿cómo, des- ¿cómo describió el periodista Hernán Acero hechos relacionados con el sangriento ataque terrorista tratado en el día de hoy en el municipio de Santander de Quilichao en enero de 1985? Pues ilustró con esta foto que vemos aquí en pantalla que hubo necesidad de utilizar los tanques Cascabel y Urutú. Muestra a la gente ya dentro del área urbana frente a la Catedral de Santander de Quilichao observando el, la fuerza militar con que entró, que fueron recibidos obviamente con aplausos y con mucha alegría por la población. Relata los nombres de las personas heridas, el cabo de la policía Hermógenes García de 23 años, y los nombres de una gran cantidad de civiles: Carlos Quiñones, Tomás Mina, Carmen Cortés, Astrid Cortés, Humberto Antonio Pino, el cabo de la Guardia Penitenciaria, porque los bandidos atacaron la cárcel también con el fin de sacar de allí a 77 reclusos que había y no pudieron. La Guardia les ofreció mucha resistencia y la llegada del ejército impidió que hicieran eso. Huberto Rodríguez, Fernando Ramírez, Huber Hernández, era un niño de 8 años,
William Vergara, otro niño de 10, un señor de 77 años, del abuelo de este muchachito, Vergara, Gabriel Jiménez de 21, Diego Marino Orjuela, Arcesio Zúñiga, Luis Antonio Solarte y Juan Bautista Fernández. Entonces informa que algunos fueron trasladados a Cali, que había un restaurante que se llamaba el restaurante Huila, que era el sitio donde los policías iban a comer, porque los policías vivían ahí en el cuartel, pero no cocinaban dentro de la instalación, sino que tenían un contrato pagado por la alcaldía para alimentarse en ese restaurante, entonces iban por turnos a desayunar, almorzar y comer. Y el restaurante fue uno de los blancos de más disparos y granadas y explosivos, porque los tildaban de ser informantes de la policía. Luego, pues se movilizaron hacia el área urbana, hacia el área rural, y un grupo se fue hacia San Pedro, o sea, donde estaban los combates con el M-19, otro hacia Timba y otro hacia Caloto, fue lo que dio la información. La gente, pues tenían vehículos para escapar y volvieron a describir todos los hechos, cada quien los fue contando. Entonces, eso fue el complemento de lo que dijo el señor Acero respecto a ese asalto. Y coronel, ¿cuál fue el impacto psicológico del empleo de los tanques Urutú y Cascabel para contrarrestar el sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Ricardo Franco contra habitantes del municipio de Santander de Quilichao en enero de 1985? Bueno, mi coronel, entonces, el relato de uno de del agente José Ignacio Oviedo dice, ya llevaba 25 años en la policía, tenía más o menos 45 años de edad, y relató todo lo que él vivió. Relató que les estaban arrojando, además de fuego permanente de ametralladora y fusil, les han arrojado granadas, explosivos, muchas arengas, y que disparaban indiscriminadamente contra lo que se moviera. Que los gritos o las órdenes que daban Pizarro y León Gómez, Pizarro, León Gómez y el otro bandido, Alfredo Rey, era que destruyeran el cuartel de policía, que localizaran al alcalde, a los concejales y al el director de la cárcel, y obviamente a los policías, que los sacaran a la plaza y los fusilaran a todos delante del pueblo, que se robaran todo lo que encontraran en la caja agraria y que le apuraran antes de que llegara el ejército, porque Santander de Quilichao quedaba muy cerquita de Cali. Y coronel, ¿qué- ¿cómo describió sus dramáticas vivencias el agente José Ignacio Oviedo durante el sangriento ataque terrorista en Santander de Quilichao, tratado en el tema del día de hoy? Por eso le decía, el agente Oviedo explicó muy claro cómo ocurrió el ataque. Describió que por suerte a los policías les habían cambiado las carabinas viejas por unos fusiles mejores dotados, que el mayor, el comandante de la estación, los había motivado mucho para defenderse, y que entre la mayoría de los guerrilleros eran jóvenes, inclusive hasta de 12, 13 años de edad, pero que estaban ensoberbecidos cometiendo el acto terrorista. Y la descripción anterior que le hice, que atacaban con elementos pesados, toda pues explosivos, y con lo que llaman bazucas y con ametralladoras, las instalaciones oficiales, y que la instrucción que daban era asesinar a todos los funcionarios públicos en presencia de todo el pueblo en el parque. Mi coronel, ¿qué lectura merece la cínica e irresponsable actitud del presidente Belisario Betancur, quien en lugar de atender como primer mandatario los luctuosos hechos del Cauca, estaba dedicado a hablar de la paz del planeta, dando declaraciones en torno a las carreras armamentistas de las superpotencias? Pues aquí quizás esta crónica que publica el señor Jesús Medina
nos da la dimensión de la insensatez, la irresponsabilidad y la falta de patriotismo del señor Belisario Betancur. Y demuestra que él andaba era o en su bohemia permanente o pensando en ser otro Samper, otro Santos, otro Petro, otro premio Nobel de Paz. Que el país estuviera hundido en la tragedia, eso no le importaba. Y así como el señor Petro sale a hablar estupideces de la guerra de Ucrania y de la guerra de Gaza para aparentar ante el mundo que él no solo defiende el medio ambiente mundial, sino que quiere la paz en Colombia y la paz del planeta, en esas mismas andaba Belisario Betancur hablando estupideces. ¿Cómo se explica uno que el fin de año 84 en Corinto, Cauca, como lo veremos el lunes, estuvo salpicado de violencia por parte del M-19 con el que tenía un pacto de paz o de cese al fuego temporal, que estaban cometiendo los delitos y que hayan mandado destruir el municipio de Santander de Quilichao, que hayan causado todos esos daños, y este señor no dijo una sola palabra de eso, sino que salió a los medios fue a decir que la paz hará derrumbar el armamentismo mundial por toda la temática que había de la Guerra Fría entre Reagan y la Unión Soviética. Y entonces sus declaraciones fueron esas y desde luego metió la baza, que era que en América Central, donde él estaba metido de cabeza, porque Reagan lo ha mandado allá para que le ayudara a lavar la imagen de Estados Unidos, con el grupo de contadora, que esa era la paz que necesitaba el planeta. Y uno le pregunta, ¿y este señor por qué tan estúpido no habla de la paz de Colombia y de lo que hay que exigirle? Ese día la señora Berta Hernández de Ospina Pérez, que era muy crítica y tenía una columna muy conocida, El Tábano, que picaba fuerte, se publicaba en el diario La República, pero generalmente los medios de comunicación escritos y las emisoras utilizaban esa columna para hacer comentarios de políticos. Y publicó algo que el señor Belisario Betancur tampoco contestó nunca y que no quedó claro. Es que a doña Berta la invitaron en Bogotá, el Comando General de las Fuerzas Militares organizó una misa en memoria de las víctimas militares y policías asesinados por las FARC, por el ELN, por el M-19, por el Ricardo Franco, pero con énfasis en lo que estaba pasando en el Cauca, porque allá había muerto todos los días, tanto fuerzas armadas como civiles. Y esta señora publicó su columna diciendo que ella había suspendido un viaje que estaba en Miami, una actividad que estaba en Estados Unidos, y cuando viajó de Miami a Bogotá llegó al aeropuerto y ya estaba previsto que ella seguía del aeropuerto para la catedral a la misa, y le dijeron, no, doña Berta, ya no hay misa, es que el presidente Belisario Betancur, por razones de Estado, pidió que se suspendiera la misa y entonces el obispo de Bogotá la suspendió. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que el señor presidente de la República, hablando de la paz en el mundo y de la paz de Centroamérica y de la disminución de armamentos y un poco de temas que eran la agenda geopolítica mundial, y no hablando de lo que estaba pasándole aquí en sus narices, y ni siquiera tuvo la decencia de por lo menos ir hasta Popayán a preguntar qué pasaba, sino siguió, nos imaginamos celebrando el fin de año, el comienzo del otro año, allá con Diomedes Díaz y con todos sus amigos en el Palacio, y hablando de poesía y de lo que le gustaba. Entonces, eso es el relato. Y ese mismo cronista le escribe luego otro comentario diciendo que el señor Belisario Betancur había dejado un balance desolador en el 84, al mediado de su gobierno y el comienzo del 85 con lo que estaba pasando. Pero como él era politiquero, igual que Petro, igual que Santos, entonces al mismo tiempo ya estaba moviendo las fichas por medio de la embajada en París, en Madrid, y lo logró que la revista Cambio 16, que estaba llena de mamertos, le diera el título de el pacificador de América, con carátula y todo. Entonces miren ustedes el jueguito, que no es únicamente del señor Santos, sino que han sido todos por igual.
le importaba un pito lo que pasaba en Colombia, estaba más interesado en dar declaraciones que se regaran por la prensa internacional, en conseguir distinciones mediocres y baratas. ¿Qué significa que la revista Cambio le dé a un presidente un título de esos si ya alcanzó el máximo honor que puede tener cualquier ciudadano que es presidente de su país? Ya lo demás resbala y sobra, pero el afán de protagonismo y la vanidad era impresionante en este borrachín. Adelante, mi coronel. Mi coronel, pasados casi 40 años de estos luctuosos hechos que por desgracia no cesan en esa región del país, ¿qué lectura interpretativa podría inferirse de la columna editorial del periodista Rafael Santos Calderón, identificado con el seudónimo de Ayatollah, titulada La paz de un hilo? Pues mi coronel, esta es una columna escrita por uno de los santos, que es de los menos torcidos, ¿no? Porque allá no hay que hablar cuál es el más, sino cuál es el menos, en la Casa Santos. Todos le han hecho daño al país. Pero bueno, este señor escribió con sensatez esa columna en la que criticó al señor Belisario Betancur frontalmente. No mencionó que le han dado ese premio rarísimo, el pacificador de América, que no tenía nada que ver con el destino de Colombia, pero sí puso en duda la voluntad real del M-19 con lo sucedido en Corinto. Eso fue gravísimo y el lunes que lo estudiemos nos vamos a dar cuenta. También puso sobre el tapete por qué el presidente Betancur se había reunido con el terrorista Iván Marino Ospina en México, eh, arrodillando la dignidad de un presidente y fuera de eso sin ningún permiso del Congreso ni nadie, sino con el cuento de la paz. También reconoció que el ejército tenía que reaccionar contundentemente y que no había ningún cuentico barato de que porque estaban en la sede que les había dado Belisario en Corinto, el ejército tenía que dejarlos que cometieran desmanes contra la población en las diferentes veredas y que la acción que había hecho el ejército era correcta, que la respuesta que le dieron de haber asaltado a Santander de Quilichao era algo eh, desastroso. También resaltó allí, en esa columna, que Otto Morales Benítez, que era un politiquero liberal, que había sido presidente de la Comisión de Paz y luego le ha picado el bichito de ser candidato presidencial sin tener las condiciones ni merecerlo, pero fue candidato presidencial del Partido Liberal, o por lo menos precandidato, lo había cuestionado y había dicho, después de que ha estado con Belisario en todo ese proceso mintiéndole al país de una paz que no existía, eh, salió y dijo que era muy difícil apoyar a Belisario en su locura que tenía. Entonces vemos que los politiqueros todos son iguales por parejo y pasa como los que fueron a Cuba a arrodillarse ante las FARC y luego salieron publicando libros diciendo que era que a yo me engañaron, como dijo Tiro Fijo. Eh, lo que pone al descubierto también, dijo allí, es que la comisión verificadora, por un lado, dijo que la tregua estaba sometida a prueba. O sea, esos son eh, frasecitas de cajón con las que se utilizan para edulcorar la realidad. Y lo otro que puso aquí de análisis el señor Ayatollah, o sea, Rafael Santos, era que había una tendencia a la comisionitis y que cómo era posible que los bandidos eh, atacaran ese municipio para destruirlo y el presidente estuviera más interesado en viajar a Madrid y a México a reunirse con bandidos y que la Comisión de Paz lo que hacía era nombrar comisiones y recomisiones y darse publicidad, pero no actuaba nada porque siempre tenían que depender, era de lo que dijera Belisario. Entonces, concluye diciendo que todo ese silencio de lado y lado, lo único que produciera suspicacias y que el país estaba en un enredo tenaz. Entonces traemos a colación y lo colocamos aquí porque es un documento de la época que nos describe exactamente quién era Belisario Betancur y que, como usted mismo lo dice, mi coronel, pasados 40 años se pueden mirar mucho más con claridad a como se veía en ese momento. Mi coronel, ¿cuál fue el destino de los narcotraficantes y terroristas José Fedor Reyes, alias Javier Delgado, o Monstruo de los Andes,
y Hernando Pizarro León Gómez, alias Coroncoro Carroloco, autores directos del sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Ricardo Branco de la FARC contra los habitantes del municipio de Santander de Quilinchao, en el departamento del Cauca, en enero de 1985? Pues me conocer varias cosas, ¿no? Varias cosas para llegar al final de estos bandidos. Primero, la sevicia que tenían. Segundo, estas cadenas, año 85, al cuello de estos niños secuestrados, que eran guerrilleros, como los ve con uniforme de guerrillero. Este era el teniente coronel de inteligencia, según Pedro Rey, que filmó Raúl Benoit. Y el niño dijo que él era teniente coronel de inteligencia. Imaginen las torturas a las que lo han sometido para que dijera eso. Eh, este par de bandidos, como los vemos aquí en la foto, no solamente eran genocidas contra su propia organización, sino que destruían el país. Y su final fue como les correspondía, murieron como delincuentes. Y el Tornillo Lozada confesó hace poco en la JEP que él los había mandado matar a los dos. Primero, este tal Fedor Rey fue capturado en Cali en el año 95 como uno de los traquetos del cartel de Cali y fue encarcelado en Palmira. Y en el año 2001, el Tornillo Lozada y Pablo Catatumbo le pagaron a unos internos para que lo mataran dentro de la cárcel de Palmira. Y a este Hernando Pizarro León Gómez, que estaba aquí en Bogotá, él se voló para el exterior. Dicen las malas lenguas que con apoyo de funcionarios de la embajada francesa, y desde allá le escribió a Carlos Pizarro una carta que fue incautada por el ejército, en la cual le decía que estaba totalmente arrepentido de haber actuado de esa manera tan monstruosa y que quería arrepentirse viniendo al M-19 a ser un guerrillero raso a órdenes del hermano, en todo lo que le dijera y que se sometía a lo que fuera, a un consejo de guerra si fuera necesario. Y Carro Loco, el papá de la Pizarro, lo que le contestó fue que coja un revólver y péguese un tiro y por aquí no se aparezca. Esa es la calidad de un hermano recomendándole al otro que se matara. Es la calidad de personas y esa es la sangre que lleva la senadora que nos habla de paz y de tranquilidad y de convivencia. Entonces, ese fue el triste final. Ese par de bandidos terminaron como tenía que ser, pero queda siempre el recuerdo es que ellos fueron convertidos en delincuentes por el Partido Comunista y eso nunca se cuenta en la historia de la Comisión de la Verdad. Y este niño, como otros 164, amarrados con las mismas cadenas y al mismo estilo que tuvieron a Ingrid Betancourt y a todos los secuestrados de la época, rescatados en la Operación Jaque, amarrados con cadenas como animales salvajes, quiere decir que ese sistema lo han tenido toda la vida las FARC y que no es nuevo, porque estos par de bandidos fueron formados en las FARC a imagen y semejanza de Jacobo Arenas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que, terminada la violencia tripartidista de los años 60, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista que luego viró el narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en 2016 el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que, comillas, la guerra en Colombia ha terminado, cierro comillas. En realidad, trajo el pacto FARC-Santos alguna paz a los habitantes del Cauca y a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pues, mi coronel, la respuesta aquí es más tajante y ninguna. Hace poco estuvimos aquí analizando en la memoria histórica que en Santander de Quilichao han sido pistoleados varias veces policías y recordemos que vimos un caso que dos que salieron a atender un caso de un robo en una carretera fueron masacrados por las FARC y que otros dos que estaban almorzando en un restaurante allí fueron rematados a tiros. Y eso es permanente en toda la zona. Y si usted mira el norte del Cauca, todos los días tenemos noticias. En este momento están en pleno desarrollo de operaciones muy intensas contra estos grupos y curiosamente el señor Santos firmó la paz con ellos. El, las FARC
dijeron que renunciaban a toda actividad ilícita en el norte del Cauca y el sur del valle, pero ahí están. Entonces la respuesta categórica es no, y fue un show y un engaño para Colombia. Mi coronel, escuchemos un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de la atroz violencia desenfrenada contra los colombianos desde 1960, con la violencia tripartidista y décadas subsiguientes hasta el día de hoy, incluidas las oleadas narcoterroristas de los brazos armados del Partido Comunista durante las últimas décadas. Mi coronel, enunciamos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Ricardo Franco de la FARC contra habitantes del municipio de Santander de Quilinchao, en el departamento del Cauca, en enero de 1985, teniendo en cuenta el tenso ambiente político que acabamos de analizar. Pues mi coronel, resumámoslas todas en que no ha habido la claridad de los mandatarios de turno ni de las comisiones de paz, porque se han dedicado es a llevarle la corriente a los grupos terroristas, tratar de salvar siempre los procesos de paz cada vez que hay crisis, y las crisis son originadas intencionalmente por los grupos criminales para poder dilatar y sacar ventajas estratégicas. La prensa colombiana ha sido en algunas veces crítica, pero parcialmente no clara, y lo que le ha servido es de facilitador y de multiplicador del engaño, porque al fin y al cabo los medios de comunicación son los que ilustran o desilustran a la población de lo que sucede. Los estudios académicos, infortunadamente sesgados, no han permitido que se evalúe en su debida dimensión. La justicia colombiana, responsable total también por no haber sido, o mejor, por haber sido laxa y no aplicar las normas como corresponden. Y los negociadores de paz, dedicados siempre es a buscar el esguince, la demora, la publicidad de que ellos están tratando de sacar las cosas adelante sin interesarles que los delincuentes están destruyendo el país. Entonces, una sumatoria de hechos que además coinciden con la falta de planes de programas de desarrollo, con políticos que están pensando solamente en su bienestar y no en el del país, y con unas regiones completamente olvidadas pese a una potencialidad geoestratégica y de desarrollo integral que podrían ser ejemplo en el mundo. El solo departamento del Cauca es mucho veces más grande que el Estado de Israel. Tiene todos los climas, todos los pisos térmicos, agua a borbotones, zona volcánica que tiene una gran potencialidad agroindustrial, pero así como tiene una zona volcánica telúrica, también tiene una zona volcánica
de política que siempre la ha mantenido en ebullición de violencia. Total que el problema es de responsabilidad política y la solución debe ser política, pero política de Estado, de estrategia y no politiquería de la que conocemos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, Sí, señor, adelante. enunciemos algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al sangriento ataque terrorista de la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC contra habitantes del municipio de Santander de Quilichao en enero de 1985. No, por eso, mi coronel, ya leímos las reflexiones, ahora le toca la reflexión de quien le corresponde. Mi coronel Alarcón va a expresar las Sí, conclusiones. sí, señor. La estoy poniendo aquí en la página. Mi coronel, las conclusiones analíticas del día de hoy tienen el siguiente título. Politiqueros siguen engañando al país. Saben que nosotros aplicamos el dejar hacer, dejar pasar. Entre indígenas y negritudes se debate la vida en el municipio de Santander de Quilichao. Esta combinación presente en toda la puerta de acceso al departamento del Cauca es caldo de cultivo para el resto de la mezcla presente en esta hermosa y productiva tierra. El narcotráfico, los narcoterroristas y toda esa estela que a lo largo y ancho del país se han venido presentando con muerte y desolación, que es lo único que queda después de imponer a sus habitantes doctrinas foráneas que no venden nada, diferente a masacres, asesinatos, secuestros, extorsiones, etcétera, por el solo hecho de no comulgar con esas malditas prácticas comunistas. Colombia ha sido un país muy aguantador, pero reitero que esta capacidad es directamente proporcional a la riqueza desbordada del pueblo, ya que por encima de todo, lo poco o mucho que se gana alcanza hasta para comer y pagar los impuestos para financiar y sostener los que ahora están en el Congreso con onerosos sueldos. Pero he ahí la pregunta, ¿por qué sería que los anteriores integrantes del Congreso se aguantaron? Primero, que los compararan y nivelaran, sentándolos a sus lados en bicamerales condiciones de igualdad. ¿Será que tienen un rabo de paja tan grande que no pueden ni siquiera arrimarlo a la candela? He ahí la esencia de la politiquería. Nadie dijo nada. Dejar hacer, dejar pasar, con tal que a mí no me toquen, a mí no me perjudiquen. Pero estos no son los únicos intocables en sentido figurado, pues mientras familiares, por ejemplo, siguen secuestrados, sus familias también, y fuera de eso, sufriendo las adversidades propias de la incertidumbre por el de pronto regreso o no de sus seres queridos. Mientras tanto, los causantes verdaderos de esta tragedia se pavonean en el Congreso y hasta se declaran inocentes. Y si alguien les recuerda su pasado real, se enojan y tratan mal a quienes osan preguntar. Eso por los de acá. ¿Y qué pensar de los que se tomaron los campos de la patria, con vedo al ingreso de la fuerza pública y ejerciendo autoridad que en parte alguna
de la Constitución Política de Colombia figure, pues todo está bajo la anuencia del gobierno, que además de querer la paz, parece que también quiere acabar con sus hombres para implementar nuevos ejércitos, como el de los indígenas o el de la primera línea, entre otros. Y los políticos, o mejor, politiqueros, ya están dando el brazo a torcer, o lo dieron desde hace rato, pero hay que disimular para seguir engañando a votantes. Y nosotros seguimos comiendo cuento, seguimos siendo engañados mientras llenan sus arcas con mermelada y corrupción. Y nosotros, marchas, llenos de plaza, etcétera. ¿Para qué? ¿Por qué las investigaciones de los politiqueros jamás llegan a un final y todo se cierra, a pesar de las evidencias, en una sesgada y tendenciosa armada inocencia que deja mucho que desear? Y aquí digo, si firmamos pactos y si existe la ley y la rama judicial del Estado contemplada en la Constitución Política, ¿por qué no opera? Y es efectiva si los narcoterroristas están desarrollando su accionar de frente y a la luz de todo el mundo. ¿Quién lo creyera? La politiquera corrupción de algunos, junto con la indiferencia y la completa libertad del dejar hacer y dejar pasar de otros, facilita a ultranza la aplicación y corrosión del pueblo mediante doctrinas foráneas fracasadas en otras regiones, pero estipuladas y exigidas por los narcoterroristas en el plan estratégico del Partido Comunista, y cada uno de sus brazos armados. Y si no nos damos cuenta, este aumento de la violencia y el terrorismo evita, no permite el desarrollo legal de campos y ciudades de nuestro país. Y obvio, la paz día tras día se aleja más. Esa lejanía no se acorta ni siquiera con un rajatabla, como dicen coloquialmente. Si seguimos así, la historia contada y repetida en el día de hoy seguirá presentándose, pues ya sabemos que esos asesinos del ayer, del M-19, hoy se presentan ante un país falto de memoria, como monquitas de la caridad. Leamos y compartamos estos episodios que ofrece la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para que sepamos todos lo que nos va a seguir sucediendo y procuremos lo que sea para que no se vuelvan a presentar, seguro con mayor crudeza, pero recordemos que los principales culpables son los politiqueros que elegimos, por decir algo, a cambio de un tamal. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Entonces, como usted lo anota, aquí el tema sigue siendo lo que tanto insistimos, de concepción política, de comprensión política, de estructuración política, de dinámica del cambio de los tiempos. Anoche, antenoche lo veíamos en el tema de la conducción estratégica, de lo que hay que tener es esa prospectiva, esa visión hacia adelante de cómo pueden evolucionar los acontecimientos para anticiparse a los hechos. Y desafortunadamente eso es lo que se ve aquí, que no hay prospectiva, que en su momento cada quien vive el día a día y sobre todo el de pelechar de los recursos del Estado, y para lo que son prospectivos es para ver cómo se acomodan ellos en próximas eventos públicos que les signifiquen dinero, pero no cómo acomodan los proyectos del país para salir adelante, porque además ni les conviene, ya que si acaba un problema en el cual dicen ser expertos, pues ya no tienen nada que argumentar en el otro, entonces mejor mantener el problema vivo para estar ahí. Eso ha sido el tema de esas comisiones de paz, que además uno nunca entiende cómo las integran ni de dónde salen expertos en paz, un poco de personajes que no tienen esas condiciones
que no conocen la estrategia del adversario y que desde luego van a ser presa de toda esa manipulación. Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche para el análisis que haremos de aspectos económicos en tema de la estrategia para administrar el Estado. Y mañana retornaremos nuevamente con la memoria histórica y otra actividad académica en la noche con el análisis del gobierno del señor Virgilio Barco Vargas. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Gracias, coronel. Feliz día. Día para todos. Bendiciones. Bendiciones.